después de este saludo a nuestro auspiciador Winso, les quiero presentar a nuestros invitados. Yo ya les había dicho más o menos quiénes venían, ¿no es cierto? Tengo aquí a mi lado a don Felipe Mesa. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos a María José Azócar, quien ya ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros hablando de nutrición, etcétera, pero hoy día ella va a venir de preguntona. Bueno, también le vamos a preguntar a ella cositas, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos al Claudio que ya partió con nosotros hoy día en la hora más tempranito. Así que este es nuestro panel de hoy, ¿no? Así que bueno, entremos en materia. Felipe, cuéntame, ¿qué eres tú? Porque tú eres un magíster en algo. A ver, cuente. Soy docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEP. Mi profesión es ingeniero en prevención de riesgo medio ambiente y tengo un magíster en ingeniería en tratamiento de residuos asociado al medio ambiente. Ya. Así que el abanico... Es grande el abanico. Es grande el abanico. Es grande. Sí. Bastante especializado, pero grande. Así que ahí pueden preguntarse. Bueno, sí, vamos a conversar sobre algunas cositas. Mira, a mí me llamó mucho la atención hace unos días, no sé si creo que tenemos unas imágenes por ahí, en que Malasia decidió devolver 3.000 toneladas de basura plástica que le hicieron llegar desde específicamente Estados Unidos, el Reino Unido y algunos lugares de la Unión Europea, porque decidieron que esta cuestión ya no daba para más, ¿no? Los llenan de plástico y... ¿Qué hacemos con eso? Porque esto ya es un tema que, bueno, ahí se lo mandaron a Malasia porque onda, nosotros no lo queremos y lo tiraron para allá. Pero nosotros mismos, ¿qué hacemos con eso? Ahí estamos viendo incluso las imágenes del Ministerio del Medio Ambiente de Malasia, que decidió mostrar esto y les avisó a los países que lo va a devolver. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, en Chile está sucediendo lo mismo. En la región de Puerto Montt está sucediendo lo mismo. Hoy día la autoridad sanitaria emitió una alerta sanitaria en donde la gente de Ancud está teniendo problemas para llevar sus residuos domiciliarios al relleno sanitario. El 90% de los rellenos sanitarios de la región de Puerto Montt, están con falencias de los rellenos. O sea, ya no dan para más. Entonces, pero eso es una señal. ¿Cuál es la señal? Que no estamos reciclando. No estamos reciclando, el 4% de la población chilena recicla, por lo tanto, aunque en Santiago, en todas partes, vemos muchos puntos limpios, no estamos reciclando. Ahora, ¿qué pasa en lo que comentabas tú de Malasia? Los océanos son grandes transportadores de plástico. Por lo tanto, ese es el problema. Muchos plásticos que tenemos nosotros en la costa no quiere decir que nosotros mismos lo estemos desechando, sino que las masas van a dónde vienen, claro, y se transportan. Ahora, por eso doy el ejemplo del sur, es que es un aviso. Estamos saturando los rellenos sanitarios. Ya, la idea es que el relleno sanitario se vaya la menor cantidad de residuos. Los rellenos sanitarios se calculan a 20, 30 años para una población determinada. Sin embargo, estos rellenos sanitarios se están acortando la vida útil. Y eso es porque todavía no tenemos una cultura de residuos. O sea, logro entender que la solución vendría por el lado de que empezáramos todos a reciclar. Exactamente. El 90, el 80% de nuestra basura, más o menos. Claro. Ahora, y en ese punto, Felipe, podemos reciclar todo, pero ¿existen las empresas que puedan tomar eso y transformarlo? Por supuesto. Y es rentable en estos momentos, porque uno ve, acá en San Bernardo por lo menos hay puntos de botellas plásticas en todas partes, y constantemente lo están retirando de los puntos de... Sí. Pero ¿cuántas empresas están haciendo negocio con eso? Para bien de todo, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto están asumiendo que hay una posibilidad también de ganar dinero con esos residuos? Sí, ahora todo esto en un clavo. Lo que estamos llevando ahora es lo que es la economía circular, cosa que los residuos de una empresa sean materias primas para otra. Entonces, que el círculo nunca se cierre y sea continuo. Pero eso también parte por la educación. Todos los plásticos, todos los envoltorios en la parte posterior tienen un triángulo.
y ese triángulo indica cuál es el tipo de residuo y dónde se debe disponer. Entonces, la gente tiene que conocer esa nomenclatura Ya. para poder destinar ese residuo y que un tercero ese residuo lo haga materia prima. Que sea reciclado. Que sea reciclado y que sea una economía circular. Mucho, por ejemplo, en el tema del tratamiento de aguas, el residuo que se genera es el lodo. ¿Ya? Hace un par de meses la autoridad sanitaria dijo que el lodo ya no se puede ir a relleno sanitario. Entonces ahora la oportunidad de negocio es, y también para el medio ambiente, es que esos lodos se vayan a mejorar suelos. Porque el lodo del tratamiento de agua, Ya. cuando entra agua servida a una planta de tratamiento, se depura el agua, se le sacan todos los contaminantes y se transfiere ese contaminante, se transfieren químicos al lodo. Ese lodo es como una tierra, por así decirlo, para más fácil es como una tierra de hoja. Por lo tanto, tiene un valor para el medio ambiente. Claro. Entonces, si lo llevamos a relleno sanitario, aparte de colapsar el relleno sanitario, perdemos, Se pierde. Por lo tanto, Claro. la idea es llevarlo a mejoramiento de suelo agrícola, agricultores, y el negocio está que, por ejemplo, la empresa no pague por disponer ese lodo y se lo regala al agricultor. Por lo tanto, como decimos en ingeniería, es win-win. Ambos ganan. Claro. Porque disponer un residuo, cualquiera sea, es costo. Oye. Porque es transporte y disposición. Claro. En cambio, si no lo dispongo, estoy ahorrando y le estoy dando una materia prima libre de costo a un tercero. Esa es la mirada de economía circular. Y esa información que está faltando, porque, a ver, debe haber más de alguien que diga, yo no tengo muy claro qué hacer, o cómo inicio un negocio, digamos, por ese lado. Esa información para nosotros parece ser que no está muy cercana, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Porque tú sabes que este lodo, pero el resto de los seres humanos... A ver, hay varios portales. Está la página del Ministerio del Medio Ambiente, donde ¿Ya? enseñan a la ciudadanía al tema de los residuos, a valorizarlo. Está la página de la Autoridad Sanitaria, que es la Seremi Salud. Por lo tanto, yo creo que, y es una autocrítica, La es que información la está ahí. información está. Por Ya. ejemplo, también yo soy bien de repente ñoño, por así decirlo. Todos los días me leo el diario oficial. Y en el diario oficial aparecen todas las leyes, todas las normas. De hecho, cuando sale algo en el diario oficial, es ley y ya Claro. es sabido por todos. Claro. Entonces, Claro. están ahora con la tecnología, está la información para todos, pero de repente Disponible. nos cuesta, un tercero nos tiene que decir qué hacer. Pero Ahora, está la información. Ya. en esto que tú señalas, obviamente faltan eslabones en la cadena, como se miran, porque Exacto. tú tienes claro de tu área cómo debe funcionar todo, pero el común de nosotros no leemos el diario oficial, por ejemplo, y si lo leyéramos tampoco sabríamos cómo aterrizar eso, Exacto. pensando, ¿qué hago con el aceite quemado en mi casa? Bueno, a propósito de eso, Buen punto. ¿qué hacemos con los residuos domiciliarios, por ejemplo, el aceite de la fritanga? Veamos, primero, antes de explicarles qué hacer, les puedo comentar el daño que genera. Tirar el aceite al alcantarillado. El alcantarillado son miles y miles de kilómetros de tubería que llevan agua servida. Eso llega a una planta de tratamiento en donde microorganismos degradan la materia orgánica. Es como llevar un residuo a un lago. Los microorganismos que están en el lago naturalmente degradan la materia orgánica, pero de manera lenta. Los ingenieros esto lo aceleramos. Ya. Por lo tanto, un aceite flota en el agua servida y hace que los microorganismos no puedan respirar. Y además, el dióxido de carbono que los microorganismos generan al respirar no sale del agua. Por lo tanto, como este aceite genera una película que los microorganismos empiezan a tambalear y se mueren. Por lo tanto, se nos muere el principal tratador Claro. de los residuos. Los mejores trabajadores. Los mejores trabajadores son microorganismos. Uno tira la cadena y se olvidó del problema, pero eso llega a una planta en donde mediante oxígeno Claro. se degrada el sistema de tratamiento. Ya. Por lo tanto, todo contaminante que no sea aguas servidas va a quitarle eficiencia al sistema de tratamiento. Claro. Ya. ¿Qué hacer con el aceite De la fritura de la casa de la de la fritura a la señora casa? Juanita. Sí. A lo que se recomienda en bajos volúmenes, como en mucho aceite orgánico, se puede enterrar. Se puede enterrar Ya. y los propios microorganismos que están pueden sacar los Degradar. contaminantes, degradar. Ahora también hay mucha empresa que el aceite
lo toma, como Sí. habíamos comentado, lo toma en materia prima y lo puede hacer biodiesel. Está. Sí, sí. Entonces, acá siempre comentamos en la universidad que hay un concepto de vecindad. 1 litro de aceite de mi casa es poco lo que sirve, pero si yo me junto con mi vecino, con el otro y hacemos un Claro. volumen y lo vamos a disponer o llamamos a la empresa que Sí. recolecta, es súper beneficioso. Sí. Pero está, todos los contaminantes que están regulados tanto al medio ambiente, al agua, al suelo, es porque genera un daño. Y hay que explicar el daño para que la gente entienda el Para concepto. que lo- Por ejemplo, el aceite, ¿por qué se regula el aceite? Es por esto que les explicaba, Ya. que nos deja que los microorganismos respiren. Y debe pasar lo mismo también con las grasas saturadas que salen en el Exactamente. horno, con el pollo, con todo lo demás. Seguro. De hecho, todo esto, el gran problema, por ejemplo, en la componente agua, es que una casa se transforma en un restaurante de pollos con papas fritas, por ejemplo, y como se transforma, no cumple la normativa vigente de una cámara desgrasadora y todo, Claro. y todas esas grasas pasan a la alcantarilla, y además de obstruir la alcantarilla, tienen todos estos daños a los microorganismos de la planta. Oye, tú dijiste algo que yo no tenía idea. Los restaurantes y eso tienen que tener una propia Exactamente. planta, en buenas cuentas, Claro. de tratamiento. Sí. Todo restaurante, ¿Ya? todo generador de residuos industriales debe tener en función de los residuos que va a generar, debe tener un sistema de tratamiento. El sistema de tratamiento más básico es una cámara desgrasadora, que hace que las grasas se retengan ahí y solamente pase el líquido. Entonces uno llama a un camión una vez al mes, 2 veces al Que mes, lo que retira. retire esa grasa y lo manda Ya. a un punto de disposición de tratamiento de grasa. Ya. Ya. Entonces está toda la Ya. tecnología. Lo está que pasa es que no está la conciencia. no está la conciencia ¿no? porque muchas veces dice esto no se puede hacer, pero no explica, o sea, este parámetro no se puede emitir a la atmósfera, al medio ambiente, pero no se explica el motivo. Habría que buscar una manera de llegar más a la gente, educar, porque mucha gente no sabe y, Sí. y De hecho, y bueno, desecha todo junto. Tú sabes que en mi comuna pasan a buscarla, ¿no? Uno tiene que ir En bidón. vaciándola Sí. cada vez que la usas hasta llenar una botella, la tapas y la metes en una bolsita y lo retiran. Eso es súper bueno. Por ejemplo, yo también en mi casa reciclo los plásticos por este lado, los Sí. cartones por este. Si cada Sí. uno hiciera un pequeño aporte, de verdad, como definición de desarrollo sostenible, es que las generaciones futuras van a ver los efectos de nosotros. Ahora el punto, precisamente en esto mismo de esta red, pasa el camión de la basura, el camión recolector y toma todo. Exacto, yo también me he fijado que Entonces, se mezcla. uno puede- Es que nosotros no. Es que nosotros no segregamos. Nosotros en mi comuna tenemos distintas bolsas. La bolsa de la basura común y silvestre, pero también tenemos una bolsa donde metemos los plásticos, donde metemos las botellas, y esa pasa otro día. Y nosotros sacamos Un día otro día distinto todo de eso. recolección. Sí. Ah, Otro día y Ahora ahí se entrega también todo. nosotros tenemos que hacerle la pega al camión recolector, porque el camión recolector va a haber un tacho de basura y lo va a destinar todo al camión. Claro. La idea es que sea de nuestro domicilio segregar. Y nosotros ir, lamentablemente, en algunas Claro. comunas no pasa Sí. no pasa la municipalidad recolectando los residuos, sino que hay que ir al punto de disposición. Claro. ¿Y eso qué pasa, por ejemplo, en el basural, cuando el camión llega directo al basural? A ver, ¿Hay también lugares específicos para dejar este no, Sí, pero yo creo que el camión bota la cuestión nomás. exactamente, cuando el camión llega al relleno sanitario, el camión no distingue. El camión abre la compuerta y bota. O sea, Claro. se mezcla todo Exactamente. igual. De hecho, Claro. el gran problema de lo que tienen los amigos recolectores de basura es cuando, por ejemplo, en una casa, material quirúrgico se bota a la basura. Entonces tienen Qué cortes. peligroso Súper eso. peligroso. Sí. Entonces también, por ejemplo, los materiales, esos son residuos peligrosos y también la normativa es bien robusta en decirnos dónde deben ir esos residuos. Existen, Existen. Acopios especiales, Existen, específicos, existen. por ejemplo, de los hospitales, de las Imagínate el clínicas. riesgo que acarrea eso. Exactamente, de Enfermedad enfermedades. de todo. A pesar de que además las clínicas tengo entendido que tienen su propio donde incineran Yo mucho sabía material, eso. ¿no? No, si por, Sí. Pero, llevemos los no grandes es- volúmenes, clínicas, empresas no tienen este problema, si es cuando a nivel domiciliario. Claro. Ya. Porque el fiscalizador no va a una casa, el fiscalizador va a las grandes empresas, grandes clínicas, Claro. no es está relativamente saneado. Pero Ya. en nuestra casa, donde hacemos un procedimiento, por muy básico que sea, la jeringa al tacho de basura y el recolector se puede cortar y... ¿Tú sabes lo que yo hago en la casa? Tenemos un huerto y todo lo que es orgánico en el fondo se hace aparte Claro. y se tira al huerto como un compost. Claro.
Ahora eso es súper... Claro, porque tú tienes terreno, digamos, pero... Claro, pero bueno, podría funcionar también de Sí, repente si uno claro. tiene un huerto en la casa, chiquitito. en muy poco área. De hecho, es súper entretenido lo que tú acabas de indicar, porque lo que hace el huerto es que todos los residuos orgánicos, cáscara de plátano, de Claro, todo lo que sea todo, orgánico, claro. los propios microorganismos, y igual que el agua, los propios microorganismos que están en el suelo degradan y comen eso. Ya. Y lo que defecan, por así decirlo, es la tierra de hoja y el humus. Claro. Y eso tiene un valor agregado que se puede llevar a otro lado. Es una tierra muy Una buena tierra para con mucho fértil. nitrógeno, Claro. fósforo, rico en Muy- eso. muy nutritiva, Muy digamos. nutritivo, muy Claro. nutritivo. Exacto. Escuché al pasar en alguna parte que en un país se aprobó los cadáveres transformarlos en compost, biodegradarlos y después al tiempo te entregan la tierra de hoja de tu ser querido. De hecho, en otros países también se ocupa la idea de que tal como indica, y que abajo hay un arbolito y es Claro. que abajo la y la tumba- contribución exactamente. tuya al ambiente sea ese, digamos. Sí, sobre esta persona, digamos, que ha muerto, que pongas un arbolito y ahí pongas tú, no sé, pues la ceniza o lo que Ahora lo que más tenemos en Chile es que, por ejemplo, hay radios de protección en un cementerio, todavía no está esa norma, esto a futuro, pero lo que está en Chile ahora es que en un cementerio no pueden haber pozos de agua cercanas. bueno. Porque el cuerpo humano libera líquidos, ¿cierto? Claro. Y esos líquidos pueden percolar pueden ir- y pueden pasar a una fuente de agua y esa fuente de agua contaminar después a la ciudadanía. Sí. Aquí tenemos agua en las napas subterráneas a 5 metros, 10 metros, Sí, en es bajito, algunas sí. es bajito, por lo tanto, cualquier... pueden contaminar. Exactamente. Sí, sí. Oye, volvamos en un ratito. Quiero preguntarle una cosita a María José, porque mucho se ha hablado estos últimos días sobre aquella decisión de no continuar con las clases de historia en tercero y cuarto medio, y también de no continuar con las clases de educación física. O sea, no continuarlas, sino que dejarlas como optativas. ¿Qué opinas tú, que te dedicas a la vida sana? Mira, yo opino que siempre la actividad física es fundamental para el ser humano. De hecho, hoy día tenemos en Chile un 80% de sedentarismo en la población, y eso es un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando las personas dejan de hacer actividad física, se sabe que tiene muchas cosas beneficiosas. Por ejemplo, baja la presión arterial, puede controlar el peso. Si vemos los índices de obesidad que hay en Chile, que están altísimos, no podríamos pensar en quitar la actividad física de los colegios. Es como contradictorio, ¿no? Muy contradictorio. Y por ejemplo, los problemas de diabetes, también bajan las glicemias con la actividad. ¿Usted hace Entonces, actividad física? Camina desde ¿Tú la qué consulta hasta aquí. Tengo que hacer, pero no he hecho. Ya. Siempre fui. Sí, porque además tú tenías un problema a la cuchara, ¿no? Sí. Así que deberías hacer algún... Debo hacer. Me inscribí el otro día en febrero en un gimnasio por aquí. Has pagado todas las cuotas y... Por suerte era mensual. Se pagaba mensual. Ya. Pero de repente me acordé y dije, hace como 3 semanas no he ido. Así fui como una semana. Ahora, parece ser que a la gente hay que como que obligarla, ¿no? Entonces da la sensación de que esto de dejarlo optativo... Falta yo ¿No? creo lo mismo que dice Felipe, falta educar mucho a la gente con respecto a la actividad física, porque muchas personas como que les cuesta empezar a hacerla, y en el fondo cuando ya comienzan empiezan a liberar hormonas como las endorfinas, las serotoninas, que los mantienen más alegres, más contentos. Ya nos hablaste del difícil. Esas cosas que segregamos son cuando hacemos ejercicio. Exacto, Ya. que te generan felicidad, y aquí me pueden apoyar porque se sabe que las personas que hacen actividad física también disminuyen los niveles de ansiedad y depresión. Entonces, imagínate que hoy día los niveles de depresión han aumentado mucho, y junto con una vida saludable de actividad física y alimentación son los 2 pilares fundamentales para el control de todas las enfermedades crónicas que están hoy día tan de moda aquí en este país, ¿no es cierto? De hecho, somos uno de los primeros países de Latinoamérica que tienen los niveles de obesidad tan altos. Así que creo yo que es sumamente importante
fomentar la actividad física y aumentar las horas de actividad en los colegios, sobre todo hoy, ahora porque los niños también tienen índices muy altos de sobrepeso y obesidad y niños enfermos van a ser adultos enfermos. Entonces es como que nos estamos poniendo nosotros mismos la soga al cuello. Si queremos tener un Chile más sano, una gente que viva más contenta, hay que fomentar la actividad. Oye, pero los expertos venían armando este proyecto hace como 3 años ya y nadie dijo, todos los expertos dijeron que era muy buena esta opción. ¿Qué opinan en tu colegio? Bueno, cuando se habla de electivo uno puede decidir entre varias alternativas. Por lo tanto se diluye la obligatoriedad entre hacer deporte y no sé, y otro electivo que sea solo de teclado, computador o cualquier otra cosa, obviamente va perjudicando. Todas esas cosas se están cuestionando, reflexionando. Tal como decías tú, estas marchas, estas cosas no apuntan a lo económico, sino a las bases más Pero a mí me fundamentales. llama mucho la atención que estos expertos que vienen, como te digo, trabajando ya desde un buen rato, todos coincidieron y llegaron a que esa era la mejor conclusión. Pero también hay que tener claro que entre la teoría y la práctica hay mucha diferencia. ¿O será, pregunto, o será este miedo al cambio que tenemos los chilenos? En general, las personas siempre tenemos un miedo al cambio. Nos dicen, oye, no, si es que de ahora en adelante, pero no, si siempre fue igual. ¿Por qué pregunto? Porque, o sea, lo tiro a la mesa en realidad la discusión. ¿Por qué? Porque siempre uno está como onda, no, en mis tiempos, yo iba al colegio, entraba a las 8, hacía esto, qué sé yo, lo demás allá, tenía todas las clases y nunca me morí, nunca me pasó nada, nunca... ¿Por qué siempre estamos mirando para atrás, no? Como lo vivido es lo mejor y los cambios le tenemos un poco de susto. Ahora, yo creo que también en el ámbito que indicas tú y lo que hemos hablado en la mesa, también hay que hacer un poquito de autocrítica, en el sentido de que a los chiquillos, a nuestros hijos, cuando están aburridos, en vez de decirles vamos a la plaza, toma el celular, la tele, cuesta a los mismos papás sacarlo al aire libre, meter a una academia de algún deporte a los niños. Lo más fácil es el celular y... Claro, como onda, déjate hincharme, También ¿no? el horario. Los horarios. Los horarios, porque, por ejemplo, mi hija sale a las 5 de la tarde del colegio y entre que llega a la casa sale a las 6, entre que estudiamos para las pruebas, ya nos dan las 8 y a la cama. Exacto. Entonces, es súper complejo. Yo creo en Chile quitar las horas extra de actividad física cuando debería ser al revés. Si vemos, por ejemplo, los niveles de depresión en otros países como Brasil, donde se hace harto actividad, son harto más bajos que en Chile, son los niveles de depresión. Entonces yo creo que tenemos que también enfocarnos en ese lado como de fomentar. Y también un trabajo como decir los papás. Acá, por ejemplo, en San Bernardo está el gimnasio municipal, que tiene distintas áreas recreativas. Sí. Tiene también piscinas temperadas. Sí, tengo entendido que es como bien de última ¿Tú lo generación, conoces? digamos. Sí. Es precioso, Sí. y es muy moderno, muy bonito. Y solamente te piden que entregues un certificado médico donde diga que estás saludable para hacer la actividad, y es gratuito. Entonces, la gente que me escucha de San Bernardo pueden ir a mirar eso y pueden llevar a los niños después del colegio. Ahora, se supone que mientras más jovencitos partan con estas ganas de hacer algún tipo de actividad física, es mejor porque se supone que se mantiene en el tiempo después, ¿no? Exacto. Lo que yo creo que estas hormonas son adictivas, las endorfinas. Entonces, cuando ya la persona hace deporte, se acostumbra, es como un hábito, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida saludable, y lo bueno que también aleja a los adolescentes de cosas más malas también. Si hacen un deporte, están más lejos del alcohol y otras cosas Claro. malas. Y uno también va copiando lo que hacen los papás. En el caso mío, mi papá toda su vida deportista. Entonces nosotros los hijos vamos viendo Lo que acompañaban, entonces claro. el deporte Exactamente. es pan de cada día, por así Claro. decirlo. Entonces, Y ya ¿Tú eres está en el... deportista? yo hago taekwondo. ya. Me Ya. hago, toda mi vida he hecho taekwondo, me gusta mucho el deporte.
Entonces, y eso radica por la cultura de la familia. O sea, no sé si la palabra correcta es hereditario, pero uno va copiando lo que hacen Sí, claro. los papás. Los Sí, modelos. claro. Obviamente, Copiando sí. los modelos. Entonces, si el papá es sedentario, lo más probable es que el hijo sea sedentario. Claro. Entonces, yo creo que de los adultos es la primera responsabilidad. Y adecuarnos, si ya el colegio, la ley indica que van a haber menos horas de educación física, bueno, los papás Hay que tenemos que asumir ese rol y fomentarlo. Oye, yo te quiero llevar ahora a algunos ejemplos de prevención de riesgo, pero que son propios del día a día, en buena Perfecto. cuenta, para los que no, así como tú decías delante, por ejemplo, con los tornados no estamos ¿cómo se llama? Familiarizado. Para nada. Entonces, ¿qué hacemos en caso de, por ejemplo, hace muy poco, yo aquí te traje un diario, hace muy poco acá en San Bernardo estuvo esta cosa de que una retroexcavadora rompió una matriz Estoy de gas. totalmente al tanto de eso. Ya, a ver, ¿qué hacemos en un caso así? ¿Hay mucho olor a gas? ¿Qué hacemos? ¿Salimos arrancando? ¿Qué? ¿Cuáles son las prevenciones para eso? Vámonos un poquito antes. La norma es súper robusta en el sentido que hay que respetar unas distancias de la tubería de agua servida, de la tubería de gas. Que incluso, perdona, incluso tengo entendido que Va tienen con hasta colores Sí, va distintos. con cosa de que y no va pegado a la tubería, cosa que Claro. se está excavando, la persona verifique y vea. Ahora, también la responsabilidad es de las empresas. Cuando yo estoy excavando, lo primero, antes de excavar, es pedirle al servicio básico que está ahí que me indique dónde están las tuberías y a qué distancia. Como un plan. Ya. Eso es lo primero, un plano para que el jefe, el ingeniero, quien sea, tome las precauciones del caso. Ahora, eso es el antes. Los mismos vecinos también podrían acusar oye, hay una retroexcavadora ahí, llamar a la empresa. Generalmente todas las empresas ponen el logo de quien está trabajando quién está ahí. inmediatamente Sí. porque puede generar un daño. Ahora, ¿qué medidas de prevención tomar? Lo bueno, el gas no tiene olor. Naturalmente no tiene olor, pero las empresas le inyectan un químico para que alerte a la ciudadanía. Por lo tanto, si hay olor a gas, inmediatamente lo primero en este caso, llamar a la empresa. Ahora, también esa misma semana tuvimos un problema en Santiago Centro, Sí. donde 6 brasileños lamentablemente fallecieron. Y eso ahí es complicado y a ver, los edificios, aquí en San Bernardo también hay muchos edificios. Todo edificio debe estar, por ley, certificado en las instalaciones de gas. Sí. Esa es una cosa. Sí. Eso es lo primero. El administrador, por la ley de copropiedad, tiene la obligación de certificar todas las instalaciones de gas. Eso es obligatorio. Ahora, la ley es súper buena también porque dice, si el administrador le presenta el presupuesto al comité de administración y el comité de administración o los vecinos dicen no queremos, o hacen el silencio administrativo, que también se llama, el administrador tiene la potestad de decir, vamos con esta empresa. Mala suerte, Le lo da hacemos. la Ya. potestad. Ya. Entonces el administrador tiene toda la herramienta. Ya. Esa una. Lo otro es ventilar. Todo combustible fósil, gas, parafina, cualquier sea, emite monóxido de carbono. Todo combustible. Por lo tanto, un consejo. Si la llama es azul, la emisión del contaminante, el monóxido de carbono, es mucho menor. La llama es más eficiente. Ya. Pero si la llama es un tanto amarilla, la emisión es menos eficiente y hay más monóxido de carbono en esa emisión. Ya. Por lo tanto, mientras más azul es la llama, menos contaminante hay. Ya. Independiente de eso, la norma es ventilar. De hecho, uno cuando está cocinando y ve la llama amarilla, generalmente no asimila esto, no lo asimila. Y ahí uno está emitiendo monóxido de carbono. ¿Cada cuánto tiempo vámonos allá, a lo bien, A lo bien, fino. bien, allá. ¿Cada cuánto tiempo una casa debiera hacer una revisión del calefón, de las cañerías de gas, de eso? Como mínimo una vez al año. Ya. Eso es. Y, Ya. y eso me refiero a la cocina y al calefón que se ocupan día a día independiente de la Claro. temporada. Sí. Y lo que es los sistemas de calefacción es bueno en cada temporada. Ya. Antes de iniciar la temporada, en lo que son la estufa parafina, por ejemplo, revisar el mechero, revisar el inyector, temas básicos. Que el estanque de parafina no esté filtrando. Aquí
gracias a Dios se ha quitado un poquito la cultura de que cuando la parafina, o sea, la estufa está encendida, vamos rellenando Claro, encendido. sí. Eso hay que eliminarlo Sí, de nuestra sí. idiosincrasia. Esa una, y la norma es ventilar. El monóxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Desplaza la hemoglobina de la sangre, y la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en nuestro cuerpo. El monóxido tiene mucha afinidad con la hemoglobina, por lo tanto el cuerpo la asimila y transporta monóxido de carbono en vez de Oye, hemoglobina. yo he escuchado a unos expertos decir que el monóxido de carbono es más pesado y Exacto. se va al piso, pero también el otro día escuché a alguien que yo creo que después se cortó las venas, porque dijo al revés, que se iba al cielo, subía en buenas cuentas. Entonces, si es más pesado, obviamente tiene que irse al suelo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Se va al suelo y al final empieza a saturar de abajo hacia arriba, por así decirlo, la sala donde se está emitiendo. Y el hecho de que esta hemoglobina deje de transportar el oxígeno hace que uno se ponga más lento en las decisiones, más torpe. Claro, yo no soy especialista en el área de salud, pero por lo que entiendo es que hay mareos, esto Y empieza con mareos, deja de sentir el olor. se deja de después. sentir y desmayo. Y ahora les voy a poner un ejemplo llevado al ámbito de los residuos. Todos los residuos orgánicos generan otro contaminante que no lo conocemos, que es el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se genera por la descomposición de la materia orgánica, el olor a huevos podridos. Ya. Ah, Y ya. eso es un dato clave. Ya. Por ejemplo, los trabajadores que están limpiando la alcantarilla en las calles, ellos por norma tienen que bajar, bueno, en contexto, abajo de la calle Hay otra ciudad. es un mundo. Ya. Es un mundo. Entonces la gente camina, limpia. Ya. Entonces ellos tienen que bajar por norma con analizadores de gases. El ácido sulfídrico Ya. mata, según la dosis, mata al tiro a una persona. En segundos. Y este Ya. típico accidente se da en los buques factoría que vienen de la costa, llegan al puerto, vienen con los pescados. Con ¿ya? los pescados y algunos podridos, Claro, claro. entonces como es materia orgánica empieza a sintetizar ácido sulfídrico, el trabajador baja a limpiar la bodega, se Ya. desmaya, muere. El trabajador que lo ve arriba, ve que está Claro. su colega, Ah. lo sale a Baja, ayudar, busca. baja, muere. Claro. Típico accidente. Eso pasó la otra vez, hace un tiempo atrás. sí. El ácido- Como tres. el ácido Uno sul- iba rescatando al otro. Entonces, le damos mucho al monóxido de carbono, que hay que conocerlo todo, por supuesto, pero el ácido sulfídrico en los procesos productivos está en el día a día, Ahora, en esto, cuando tú dices revisar, ¿quién puede medir, por ejemplo, en mi casa hay una estufa a gas de cañería? ¿Quién revisa si está emitiendo más contaminante o menos contaminante, si está en la norma o no? Porque obviamente cada cierto tiempo, cada 2 años, 3 años, va alguien, la revisa, la limpia, pero ¿estará emitiendo? ¿No estará emitiendo en el segundo piso? ¿Se irá más monóxido de carbono o estará en el primer piso? A ver, ¿Y hay diferencia entre ese gas licuado o el gas de ciudad? hay diferencia. A ver, en los hidrocarburos, todo combustible, se genera una torre de destilación. El gas es el más fino de todo, el más puro. Entra el petróleo crudo a estas torres de destilación y se le inyecta energía. Y esto empieza a subir, a subir. De hecho, en Concón hay una refinería, no sé si Sí, la han visto, sí, esa tiene claro. unas torres. Lo más puro es el gas. Lo más de abajo son las gasolinas, la 93, Ya. y así. Mientras Ya. va subiendo, más puro. Ya. Para ponerlo en contexto. Ahora, ¿quién revisa esto? Es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y la Superintendencia de Electricidad de Combustibles tiene un listado de gasfitter autorizados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos primero cuando queremos hacer una mantención? Es llamar al gasfitter autorizado. Claro. Porque él pasó por lo menos un filtro, tanto a nivel académico como a nivel de competencia en el Estado, que es la SEC, que tiene las competencias para indicarte que Para revisar. que ese artefacto cumple con la norma. Ahora ellos no van a medir la emisión. ¿Qué hay en el mercado, en estas casas comerciales? Hay un detector de monóxido de carbono que aproximadamente 20.000 pesos. Yo no lo encuentro tan caro para la utilidad que... Sí, bueno, ya. Y porque- eso habría que ponerlo como en cada una de las habitaciones, por ejemplo, de la casa. o donde estamos... O en un lugar. Ahora también diste en un clavo. Tenemos... Aquí en Chile generalmente calefaccionamos todo. Uno tiene que... Y también ahorrar. Uno tiene que calefaccionar donde estamos. Y el gran problema de Chile de la calefacción es que somos ineficientes. ¿Por qué?
nuestras casas generalmente tienen mucha abertura, las puertas, las ventanas. Entonces tenemos que preocuparnos de sellar en las zonas para que el calor se mantenga. Correcto. ¿Ya? Pero tener la precaución de igual ventilar. Claro. De igual ventilar. ¿Ya? O sea, cada cierto tiempo Ventilar. abres una ventana o una cosa así, chao. Esto es Ya. yo me acuerdo, mi abuelita la estufa la prendía afuera Sí, y la apagaba afuera. afuera. Y no teníamos tanto accidentes. Claro. Hay que seguir la norma de la gente Claro, antigua. claro. Sí, no hay que ser experto para este tema. Ese es el mensaje. Ya. Una pequeña cosita. ¿Qué hacemos con las pilas? Nosotros mismos, por ejemplo, generamos mucho con los micrófonos. Cada uno de nuestros micrófonos tiene 4 pilas. Así que nosotros somos y las vamos metiendo en unas cajas y ahí las tenemos en las cajas. ¿Y qué hago con las pilas? Porque también son bien contaminantes. Las po. pilas son lo más contaminante que hay. Sí. Ya, las pilas, lo ideal es almacenarlas en la casa en un lugar también no expuesto a alta temperatura. Ya, las correcto. pilas explotan. Sí. No sé si han visto Sí. imágenes, incluso los celulares, cuando están expuestos Sí. a mucha temperatura, Sí. explotan. Sí. Porque tiene una pila dentro. Entonces lo ideal es acumular las pilas en nuestra casa, no en una zona con tanta temperatura, y después disponernos en un lugar final. Y están también. De hecho, en estos puntos de reciclaje hay algunos, hay cajas sí, para se las pueden pilas. llevar. Para las y hay pilas. empresas. Sí. Lo que sí en las pilas, que es un residuo peligroso, tenemos residuos peligrosos y no peligrosos, hay que diferenciarlo. Las pilas son residuos peligrosos y hay muy pocas empresas especialistas en tratar esto, pero los hay. Pero hay. Pero ya. hay. Ya. El gran problema de las pilas es que el contaminante nunca se degrada, por así decirlo. Ya. De hecho, antiguamente se acuerdan que cuando la pila se acababa, uno le pegaba y le cambiaba su estructura y volvía a utilizarla, y eso es lo peor que hay. Claro. Lo peor. Sí. Sí, aparte el material, esa cosa que sale cuando como que se revientan un poco y sale como un polvito. Exactamente. Es terriblemente corroe los corrosivo. metales adentro, sí. Terriblemente Las pilas tienen corrosivo. mucho ácido. Sí, Si lo llamo a una escala un poquito superior, las mismas baterías de los vehículos. claro. Las baterías de los También. vehículos es la misma pila para nuestro También. artefacto. O sea, hay que reciclar ese tipo de cosas. De hecho. Los mismos los neumáticos, Todo ¿no? Ahora, También. súper importante, acá la semana pasada salió la ley respecto a revalorizar las metas de revalorización de todos los neumáticos. Chile, por estar en la OSD, tiene metas. Claro. Y acaba de salir la ley para fijar metas de revalorización de los neumáticos. En otros países, el neumático, por ejemplo, se ocupa para hacer las pistas de donde corren los atletas, Sí. ese tipo El de recortán. el recortán. Sí. Así que, y también en algunas plazas se ocupa, el neumático se ocupa como asiento para algunas Sí, plazas. no, y como, O para macetas y como, Como columpio. como columpio. Entonces, hay cosas como... y de hecho sí. hay cosas artesanales muy bonitas con Sí. residuos, muy bonitas. Sí, sí. Pero ese tipo, los neumáticos no tienen una nueva vida, aparte de esta que... No, o sea, No es como plástico que se vuelve otra vez a transformar en plástico. o sea, la nueva vida es como la economía circular que hablaba, darle otro Pero ahí se otro le da otro valor. uso. Se da otro uso, exactamente. Pero no que, No la que se materia transforme prima de nuevo otra en vez- neumático. Es que el neumático lleva como unos alambritos Lleva entre medio. Yo creo que debe ser re difícil de... Ahora les puedo dar separar. un ejemplo. Las tapas de las bebidas se hace un tipo de pellet y se manda al extranjero, y después todos los Polar de diferentes marcas Sí. es con ese tipo de plástico. Sí, Han hecho sí. ropa así. La ropa es con Sí. todas estas botellas. Sobre o sea, la ropa de Polar, ¿no? la ropa de Polar Sí. es hecha Sí. en gran cantidad con el plástico de las tapas de las De bebidas. las botellas. Oye, sí, y a mí, sí. volviendo al tema del gas, me llamó mucho la atención que el otro día quería comprar un horno y me llevé la sorpresa que eran todos eléctricos. Pareciera que la industria ahora no está haciendo tantos hornos a gas, por ejemplo, y ya Puede ser, usan o también otro puede ser tipo por de moda de energía. repente, ¿no? o por la Es- temporada. es- me llamó la atención Sí. porque quizás buscan otro tipo de energía, como la eléctrica. Sí, pues. Puede ser. eso- Que es bueno, más ahora- limpia por último, ¿no? más limpia, exacto. Claro, Ahora tiene sí. otros riesgos. Por ejemplo, no estamos muy acostumbrados a aumentar el empalme de nuestro domicilio y revisar el cableado. Nosotros compramos una estufa eléctrica, compramos un horno, Sí. y de repente están todos prendidos y se nos cae. Claro.
Aparte de eso, no cambiamos nunca. Oye, vamos a tener que traerte otro día, parece, problema. porque se nos está acabando el tiempo. Porque ahí tocaste un tema, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo hay que revisar el cableado eléctrico en una casa? Yo creo que no se revisa nunca, hasta que hizo cohete nomás, ¿no es Y eso cierto? se calcula, se dimensiona, el cable transporta cierta Y energía. por el tamaño del por el cable, ¿no? diámetro, Por el exacto. diámetro, todo. Bueno, Y lo sí, automático parece vamos a que tener más que tiempo se venir. van cayendo más rápido. Vas a Esos tener los que metales venir, empiezan a tener que fatigar. venir otra vez, así que, porque, chiquillos, 1 millón de gracias por Gracias a haber ustedes. venido. Nos tenemos que ir sí o sí, porque ya tenemos que seguir con nuestra programación, así que le doy las gracias. Bueno, primero a don Claudio, que espero que nos siga acompañando, a la María José, que también vino hoy día a meter su cuchara en la conversa, y a don Felipe Mesa, que es este prevencionista de riesgos, de residuos, de agua, de medio ambiente, de todo habido y por haber. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo les cuento que hoy día el programa de lunes a viernes se repite a las 3 de la tarde, y hoy, como es lunes, tenemos la misa desde España. Así que 1 millón de gracias por haber estado ahí. Chao, chiquillos, nos Chao, vemos muy bien, mañana. nos vemos. Chao.